Aunque no es un acuerdo vinculante, el term sheet establece las bases para las negociaciones entre emprendedores e inversores. Es el primer paso para definir la estructura de una colaboración futura, abordando aspectos como la valoración de la empresa, los derechos de los inversores y las condiciones clave de la inversión. Si estás considerando una ronda de financiación, entender el term sheet puede marcar la diferencia entre un acuerdo favorable y uno que limite el crecimiento de tu startup. El term sheet es un documento preliminar que detalla los términos y condiciones principales de una propuesta de inversión. Su función es agilizar las negociaciones al clarificar los puntos más importantes antes de redactar contratos definitivos. Por ejemplo, un term sheet típico incluye detalles como la cantidad de inversión, la valoración pre-money y post-money de la startup, los derechos de voto y cláusulas de protección para inversores. Aunque no es legalmente vinculante, puede contener elementos vinculantes como acuerdos de confidencialidad o exclusividad, garantizando que las partes involucradas se comprometan seriamente durante las negociaciones. Además, su flexibilidad permite realizar ajustes antes de formalizar el acuerdo, facilitando un proceso adaptativo y eficiente. Existen diferentes tipos de term sheets según el contexto y la naturaleza de la transacción. Term sheet no vinculante. Sirve como guía para la negociación y ofrece flexibilidad para modificar términos antes de un acuerdo definitivo. Term sheet vinculante. Obliga legalmente a las partes a cumplir con los términos establecidos y garantiza estabilidad en etapas avanzadas de la negociación. Además, los term sheets no se limitan a rondas de financiación. También pueden aplicarse a adquisiciones, fusiones, acuerdos de deuda convertible, colaboraciones estratégicas o licencias tecnológicas. Un buen term sheet debe abordar aspectos fundamentales como partes involucradas. Detalla las partes que participan en la elaboración y firma del term sheet, como inversores, emprendedores y asesores legales. Descripción del negocio. Menciona la naturaleza del negocio, productos, servicios ofrecidos, mercado objetivo y otros detalles relevantes. Tipo de financiación. Define si se trata de una ampliación de capital, de un préstamo convertible u otro tipo de deuda, etc. Total de inversión. Aborda la cantidad de dinero que se invertirá en el negocio y si ésta se hace en una sola vez o en hitos. Valoración de la empresa. Define en cuánto se valora la compañía, si en cada hito la valoración evoluciona o no y si lo hace en función de qué parámetros. Participación accionarial. Detalla cuántas participaciones sociales o acciones recibirán los diferentes inversores a cambio de su inversión y qué porcentaje le corresponde a cada uno. Cláusulas de protección para inversores. Habla sobre las cláusulas que los inversores pueden solicitar para proteger su inversión, como las cláusulas de liquidez preferente y derechos de veto. Derechos y obligaciones de las partes. Describe los derechos que los inversores obtienen, por ejemplo, derecho a voto, y las obligaciones de los fundadores. Términos de salida. Aborda cómo se manejará la salida de los inversores, ya sea a través de una adquisición, una oferta pública inicial, IPO u otros escenarios. Cronograma y condiciones. Explica los plazos y condiciones para la inversión, así como los hitos que deben cumplirse. Cláusulas de confidencialidad. Menciona cualquier requisito de confidencialidad asociado con el term sheet. Disposiciones legales. Resalta aspectos legales importantes, como jurisdicción, leyes aplicables y resolución de disputas. Cierre y ejecución. Describe cómo se llega a la ejecución final del acuerdo y qué sucede después de que el term sheet se haya aceptado. La negociación de un term sheet es un proceso colaborativo que requiere preparación y estrategia. A continuación señalamos algunas mejores prácticas. Investiga el mercado, comprende las valoraciones y términos típicos en transacciones similares. Define tus prioridades. Identifica los términos no negociables y las áreas donde estás dispuesto a ceder. Sé transparente. Mantén una comunicación abierta para evitar malentendidos. Busca asesoría experta. Involucra a asesores legales y financieros para garantizar términos justos y viables. Por ejemplo,
Si un inversor propone derechos de veto extensivos, podrías negociar limitarlos a decisiones clave como la emisión de nuevas acciones o la venta de la empresa. Uno de los errores más frecuentes es la falta de claridad en los términos. Un lenguaje ambiguo o poco preciso puede dar lugar a interpretaciones erróneas y conflictos posteriores. Por ello, es esencial definir cada cláusula de manera específica, asegurándose de que conceptos clave como la valoración, la participación accionaria y los derechos de voto y o veto estén detallados para evitar malentendidos. También es crucial incluir todos los términos esenciales, como cláusulas de confidencialidad, condiciones de salida y derechos preferentes, evitando omisiones que puedan generar disputas más adelante. Del mismo modo, negociar sin una preparación adecuada puede llevar a aceptar condiciones desfavorables. Antes de comenzar, es importante comprender los propios objetivos y límites, investigar los estándares del mercado y priorizar las áreas esenciales de negociación. Sin embargo, la falta de flexibilidad también puede ser perjudicial. Es importante encontrar un equilibrio entre proteger los intereses propios y facilitar acuerdos mutuamente beneficiosos. Por último, centrarse exclusivamente en el corto plazo sin considerar el impacto del term sheet en la relación a largo plazo entre las partes es un error crítico. Este documento no solo establece los términos de la inversión actual, sino que también define las bases de una colaboración futura. El term sheet no solo afecta la ronda de financiación actual, sino también las futuras. Una valoración demasiado elevada puede parecer que favorece la motivación del emprendedor, pero dificultar la atracción de nuevos capitales. Además, términos como la liquidación preferente pueden influir en cómo futuros inversores perciben el riesgo de la inversión. Un term sheet bien estructurado establece un precedente positivo, facilitando rondas posteriores y el desarrollo sostenible de la empresa. El term sheet es mucho más que un documento preliminar. Es una herramienta estratégica que define las bases de colaboración entre emprendedores e inversores. Un term sheet claro, equilibrado y bien negociado puede garantizar el éxito de una ronda de financiación y fortalecer el futuro de tu startup. Desde Intellectium llevamos más de 20 años apoyando a startups y pymes innovadoras. Contáctanos y te explicaremos cómo podemos ayudarte.